Hola, buenas, bienvenidos al canal de YouTube, al canal de J. Roibas, al canal de J. Roibas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer es continuar en esta sección de programación web, continuar desarrollando nuestro foro. Tenemos que continuar desarrollando nuestro foro. Vale, ¿cómo lo dejamos hoy y por dónde seguimos hoy? Pues aquí tenemos el blog, punto de reunión del canal de J. Roibas. Ayer estuve haciendo de nuevo limpieza con la cantidad de entradas que estuvimos haciendo para pruebas y dejé pues las 2-3 entradas que eran un poco más legibles. Las dejé. Vale, tenemos entradas en febrero y tenemos la categoría de programación y la de qué va. En el buscador, si buscamos foro, me encuentra las dos entradas. Si buscamos clásico, pues tendremos que esperar a que termine el primer mantenimiento para que encuentre la entrada de clásico, porque si vamos a buscar bienvenida y al lío, no. Si buscamos la entrada que pone clásico, esta entrada no la encuentra. Aquí estuvimos haciendo el otro día pruebas y lanzábamos la consulta y no recibía datos. Mostramos por pantalla la consulta, luego la llevábamos al phpMyAdmin, la lanzábamos y encontraba datos. Entonces, eso lo dejamos para un primer mantenimiento. Sabemos que cuando tiene que encontrar palabras con acento y con ñ, en las consultas no sabemos por qué el buscador se raya. En las consultas el buscador se raya. Entonces, nada. Vamos con el guión que tenemos previsto para hoy. Controlar dos primeras categorías en el menú. Vale. Esto lo quería hacer antes de añadir la parte de insertar categorías. ¿Por qué? Porque si no controlamos que en el menú ya haya solo dos categorías, pues esto se irá ensanchando hasta llegar a no sé dónde. Y yo el menú así, con dos categorías, el enlace a inicio y el enlace a contacto, lo veo bien. Vale, vamos a comprobar en la base de datos de categorías, tenemos la categoría 1 y la categoría 2. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Pues si vamos al htdocs, a blog de J. Roibas, pues tenemos que ir en principio al index y luego modificarlo en el resto. Buscamos menú y aquí tenemos ¿dónde hacemos la consulta? Aquí. Select nombre categoría y categoría from categorías. Aquí tenemos que poner un filtro donde where categoría sea menor que 3. Si es 3, ya no coge esa categoría, entonces cogerá las que son menores, la 1 y la 2. Y hasta ahí bien. Si ahora hacemos un insert en la tabla de categorías a mano, en la categoría, añadimos la categoría noticias, actualidad, categoría actualidad, por ejemplo. Añadimos la categoría actualidad y ahora están la categoría programación, de qué va y actualidad. Entonces ya tenemos más de dos. Si vamos al index, actualizamos el index y aquí arriba solo aparece programación y de qué va. Quitamos la modificación que acabamos de añadir, guardamos, volvemos a cargar y ahí está actualidad. Entonces está bien esto lo que acabamos de decir para filtrar el tema de las categorías. Vale.
copiamos esto y esto mismo que hemos hecho para este apartado lo tenemos que hacer para resultados, búsqueda, para etiqueta, para entradas, para categorías, para autor, para archivo. Abrimos los 6 .phps, el index ya lo hemos modificado, vamos a archivo, buscamos menú, cambiamos el web, guardamos, buscamos menú, cambiamos el web de categorías, guardamos, en categorías buscamos menú, cambiamos el web, guardar, en entradas, vamos a entradas, el menú, cambiamos el web, en etiquetas, menú, cambiamos el web, guardar, en resultados, cambiamos el menú, guardar, vale. Esto mismo lo tenemos que hacer para los archivos que están en la carpeta admin. Hemos modificado panel de control, admin, insertar entrada. Lo modificamos. Buscamos menú. Aquí mostramos menú. Aquí no mostramos ningún menú. Pues nada, en panel de control nada. En insertar entrada tampoco mostramos ningún menú. Y en el index sí que mostramos menú. Pues en el index sí, de panel. Vale. Entonces ahora hacemos la verificación, estamos en el index, solo se muestran estas dos categorías, la 1 y la 2, vamos a archivo, se muestra la 1 y la 2, vamos a entrada, se muestra la 1 y la 2, vamos a archivo, entrada, categoría, la 1 y la 2, ¿y qué más hemos modificado? El autor, ¿vale? Se ve la 1 y la 2, ¿vale? En categorías sí que se ve en la categoría actualidad, pero no hay problema. Ahí ya vemos una diferenciación entre el menú y la categoría y el widget de categorías. Entonces esa parte, pues lo suyo sería que cuando fuéramos a añadir una entrada, oye, que esta entrada es nueva y pertenece a otro tipo de categoría. Vale, pues me creo la categoría, voy a insertar entrada y añado la entrada asignándola a esa categoría. Entonces ahora nosotros tenemos que verificar también que cuando vamos a añadir una entrada, en el combo de insertar entrada aparece también actualidad. Vale, esto está bien. Bueno, primera modificación que teníamos prevista para hoy realizada. Ahora insertar categoría. Pues en vez de partir de cero, tenemos ya insertar entrada en el panel de control, insertar entrada, borramos insertar categoría, copiamos insertar entrada, pegar, lo modificamos, insertar categoría, vale, editamos. Tenemos aquí un montón de archivos .php abiertos y tenemos que seguir programando desde aquí. A ver, ¿qué diferencias hay entre insertar categoría e insertar entrada? Pues el formulario, simplemente el formulario. Entonces, aquí donde ponemos insertar entrada, esto lo dejamos comentado. Hasta aquí, vale. ¿Verdad? Esto así lo veo bien. Entonces ya no insertamos entrada. Tenemos que ir al formulario, aquí panel de control, usuario, JPruebas, insertar entrada. Por donde antes ponía insertar entrada, ponemos insertar categoría.
aquí nos lo podemos currar un poco, y aunque de momento no hagamos nada con descripción de categoría, descripción de categoría, lo suyo sería que hubiese un campo que se llamara pues un varchar de 256 que se llamara descripción. Vale, lo guardamos. Vamos a las categorías existentes y hemos creado un campo nuevo y resulta que no hay datos, aunque sea que mostrase claro, hay cosas que dices tú, programación, categoría programación, PHP, MySQL, PHP, MySQL, HTML. Esta es tu categoría. Punto. Continúa. ¿En de qué va? Podemos poner ¿qué pasa? Que no sabes de qué va el tema en cuestión. Esta es tu categoría. En la actualidad, categoría con entradas de actualidad. Continuar. Vale. ¿Y qué más? Pues hasta aquí bien. Y ahora pues lo suyo es pues que vamos a crear una categoría nueva. Ya tenemos el título de insertar categoría. Y ahora tenemos que adaptar los campos de la categoría que vamos a añadir. Tiene que haber dos campos. Que serán los dos del tipo TXT, de tipo texto. Esto lo dejamos todo comentado hasta por aquí, ¿vale? El enlace de insertar, el botón de insertar que ponga insertar categoría, en este caso está bien. Título, ponemos nombre categoría, título, categoría, ID, categoría, más que categoría, nombre categoría, non-cat, vale, que puede ser tranquilamente de 25, pero nosotros lo ponemos de 40, pues porque el campo descripción de la categoría es un varchar de 256. Entonces aquí podemos poner este cesárea, lo quitamos y ponemos un input type text name de nombre le vamos a poner deskcat, descripción de la categoría. Vale, hasta aquí bien. Value y descripción. SICE, en SICE le ponemos de 60, descripción de 60. Vale, y con eso tenemos el nombre de la categoría, la descripción de la categoría, dos input tipo text, tenemos el botón de insertar y en la acción del formulario nos faltará pues que llame, en vez de insertar entrada, que llame también a insertar categoría, así mismo, y la segunda vez que llamamos a este archivo mandándole valores por el input,
estaremos en este caso. Insertar categoría. Aquí más que nada, pues yo esto lo que haría sería ir copiando, ir llevándome lo que necesite. Aquí por ejemplo necesito esto, copiamos hasta aquí y vamos modificando. Aquí ponemos insertar categoría. Vale, aquí estamos preguntando si recibimos algo por el formulario en el campo non-cat, pues entonces que me haga todo esto hasta aquí. Vale, aquí tenemos non-cat, non-cat, non-cat. Vale, y tenemos non-cat y tenemos des-cat. Copiamos, pegamos. Aquí lo que hago es un strApper non categoría, nombre categoría, descripción de la categoría. Aquí pues sería mejor pues el nombre de la categoría que me lo guardase con mayúsculas. La descripción igual no tanto, la descripción no tanto. Pero aquí ya tendría que tener yo más cuidado a la hora de hacer insert, o que esté bien, más o menos bien formateado el texto que quiero añadir. Entonces tenemos non categoría, descripción de la categoría, y tenemos que lanzar el insert, Aquí teníamos insertar entrada, copiamos, pegamos, SQL insert, y a ver, pues aquí si vamos atrás, esto es por no copiar y pegar, que nos quede igual, categoría, atrás, 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 atrás. No hay forma, Bueno, tenemos un insert, pues lo adaptamos. Insert into categoría. Categoría o categorías. El campo ID es autoincrementado, luego está el code categoría y luego está el non categoría. Si vamos a categorías, code categoría, non categoría y descripción. Code categoría hemos dicho que es autoincrementado, entonces nada, non categoría lo dejamos bien. Y luego está la descripción. Todo esto lo borramos hasta el value, y en el value le tenemos que decir los campos de PHP que queremos insertar. En este caso la función de code la dejamos para que formatee bien los nombres de los campos, y luego ponemos el $noncat. Aquí hay esto, lo borramos hasta aquí mismo. Vale, nos tenemos que ir fijando en los acentos. Esto copiamos, pegamos, la función de code, igual que está el de code en nombre de la categoría, también en descripción. Esto llega hasta aquí, y hasta aquí yo lo veo bien. Non categoría, y aquí un result lanzando la consulta de inserción. Guardamos, minimizamos y accedemos. Le damos a acceder al panel de control del administrador, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña, le damos a acceder. ¿Qué pasa? Que ahora no podemos entrar a insertar categoría. Entonces tenemos que modificar el panel de control. Panel de control, buscamos insertar categoría. Aquí está el enlace, llamamos a href insertar categoría.php. Insertar. Vale, le damos a guardar, actualizamos, continuar,
Aquí vemos en la barra de estado insertar categoría.php y estos son los dos campos. ¿Qué pasa? Que ha quedado esto un poco descuadrado. Ha quedado un poco descuadrado. Lo suyo sería que metiésemos unos espacios delante del input del nombre de categoría. O directamente podemos hacer que aquí esto de los TDs está bien o está... Ah, vale, esto es en el panel de control. Pero luego en el formulario, bueno, vamos a meter espacios y ya está. Metemos espacios y ya está. Control C, 3 espacios, 6, 9 espacios. Y aún podemos meter otros 6. Guardar, actualizar, y otros 3. Guardar, actualizar. Y ahora metería yo 2 espacios más. Guardar, actualizar. Vale, ahí ya nos queda un poquito más centrado. El label con el input. Y ahora pues a ver si la funcionalidad realmente funciona. Aquí lo que sí que haría yo sería, después de cerrar el formulario, añadir pues aquí un churro de saltos de línea y aún podemos meter 1, 2, 3, 4 más, actualizar, vale, esto nos queda más o menos centrado. Sí, así yo lo veo bien, el nombre de categoría, hemos añadido antes la categoría de actualidad, volvemos a añadir la categoría de actualidad, porque antes no me había gustado cómo la hemos puesto. Actualidad, categoría con entradas de actualidad. Insertar, definir variable descripción. ¿En qué línea? La línea 18. Descripción. Vale, es que aquí lo tengo que llamar descat. Descripción está bien. Descat es el nombre del formulario. El nombre del formulario lo he puesto bien. A ver, verificamos los nombres. Descat y noncat. Volvemos a actualizar, continuar y no sabemos si hemos actualizado o no, si hemos añadido o no hemos añadido. Categoría hemos añadido 2 veces y con actualidad en mayúsculas. ¿Cuál es el problema? Que no nos ha mostrado el mensajito de oye mira que has actualizado y has actualizado muy bien. Eso donde lo teníamos abajo en insertar entrada. En insertar entrada eso lo hacíamos arriba en la cabecera. Pop, hasta aquí. Datos insertados correctamente en la base de datos. Pues este mensajito lo cogemos. Estamos en el... Bueno, esto lo copiamos. Vamos arriba y arriba estamos tal que por aquí. Vale, estamos aquí y hemos lanzado la query para el result, datos insertados correctamente en la base de datos, datos insertados correctamente en la base de datos. Esto lo lanzamos aquí y ya está. Guardar. Añadimos, pues ya sabemos que la función de mayúsculas para el nombre de la categoría funciona. Vamos al index y ahora aquí tenemos 3 actualidades. Esto pues, esto de añadir una categoría lo vamos a hacer más bien poquito, añadir una categoría. Entonces dejamos solo la última que hemos añadido. Y en el PHP MyAdmin borramos estas 2 categorías. Vamos así. Volvemos a ver la entrada.
Vale, tenemos programación, de qué va y actualidad. Vale, esto hasta aquí vamos bien, hasta aquí vamos bien. Entonces, siguiente punto que teníamos en el guión para hoy. Insertar categorías, modificar, borrar entradas. Modificar, borrar entradas. Vale, modificar, borrar entradas. Entonces, pues seguimos. Estamos en insertar categoría. Aquí hemos modificado nosotros. Tenemos que modificar ahora, modificar categoría y borrar entrada. Pues esos dos los borramos. En insertar entrada, la copiamos, pegamos. Y hemos dicho que tenemos que hacer ahora modificar entrada, control V, y la otra era eliminar entrada. Vale. Hemos partido desde la misma base. Lo suyo sería primero modificar entrada, editamos. Y tenemos que repetir la misma acción que acabamos de hacer. Acabamos de hacer. Vamos abajo del todo al formulario, insertar entrada. No, ahora es modificar entrada. Guardamos. En el action, buscamos el action del formulario y ponemos modificar entrada para que se llame así mismo, modificar entrada. Guardar. ¿Y qué más? Título, texto, categoría, esos son los campos que podemos modificar. Tags, pues los tags, en principio los tags no se pueden modificar, entonces los tags los dejamos sin modificar. Dejamos comentados. En la imagen, ¿nos gustaría cambiar la imagen de la entrada? Pues la imagen es posible que la podamos modificar. Y las etiquetas también. Pero en principio nosotros nos centramos en modificar el texto. Porque la imagen y las etiquetas, pues sí, se pueden modificar. Pero en principio tampoco. Nosotros nos centramos donde verdaderamente está la chicha, que es en el texto, con el título, con el texto de la entrada y con la categoría. Entonces, modificar entrada, tenemos el campo título, tenemos texto y tenemos categoría. Vale, pues tenemos esos tres campos, volvemos aquí en el botón, ponemos modificar entrada, guardamos, vamos arriba, aquí tenemos insertar entrada, vale, pues esto lo tenemos que ir modificando. Insertamos, no, modificamos. En vez de el campo título sí que está, el campo texto también está, luego está la categoría que también está, la fecha de hoy. Cada vez que actualicemos queremos modificar la fecha de hoy, pues la fecha sí que la podíamos modificar. La IMG entrada, esto lo dejamos comentado. La imagen y luego los tags, ¿qué hemos hecho con los tags? Aquí, ¿dónde están los tags? Aquí, insertamos etiquetas de la entrada. Pero los tags van en otra tabla, entonces todo esto lo dejamos comentados hasta aquí. Y seguimos desde arriba. Recuperamos los campos que vamos a actualizar.
Ahora sí, claro, esto ahora vamos a actualizar, ahora no vamos a insertar. Esto es una consulta de update. Consulta de update, control C, control V, guardar. Volvemos al SQL. Y ahora nosotros queremos actualizar el campo que pone programación en categorías. Editar, no, atrás. Sí, bueno, vamos al SQL, le decimos update. Ponnos un ejemplo de un update. Y aquí esto, vamos a hacer el update bien puesto. Update categoría, categorías, update de la tabla categorías, el code categoría con valor 1, que es programación, code categoría 1. Claro, aquí lo suyo sería que nosotros solo modificásemos el campo non categoría. Modificamos solo uno de los campos. Que sea igual a programación en mayúsculas. ¿De todos los registros? No, de todos los registros no. Solo cuando categoría es igual a 1. Lanzamos esta consulta, le damos a continuar en una fila actualizada. Copiamos el update, lo copiamos, lo llevamos aquí. Consulta de update. Esto lo borramos. La consulta que había antes la modificamos, guardamos y vamos al... Coño. Esto lo he modificado en el panel de control. Entonces, si vemos la actualización que he lanzado, desde phpMyAdmin, si actualizamos el index, programación. Esto funciona igual que antes. Vale, no me he cargado nada. Vamos ahora a acceder. Accedemos, J55, accedemos, algo he puesto mal. 55. Vale, estamos en modificar entrada, en el panel de control. La consulta está bien, pues la consulta code categoría, un momento. Vale, seguimos. Estamos con la consulta de actualización. Está el update de categorías. En nuestro caso queremos actualizar noticias que es en la tabla de entradas. Update entradas, set nome entrada. Aquí tenemos que ir mirando uno a uno los campos. En entradas tenemos el código, la entrada. Tenemos la entrada. Tenemos la entrada con el título. Actualizar el campo título. Actualizar el campo título. Vale. Hasta aquí iría bien. Uno es el campo título, luego estaría el campo fecha entrada. Bien. Código del autor nada y de categoría sí. Nosotros teníamos el campo dólar categoría y en la base de datos se llama id categoría. Vale, hasta aquí bien. ¿Qué pasa? Que nosotros en el ejemplo habíamos visto que hace el nombre de categoría y el valor, nombre de la categoría y el valor. Entonces aquí tenemos que hacer igual, punto, dólar título. Igual, punto, comillas,
dólar hoy. ¿Qué más? Fecha de entrada y de categoría. Igual, comillas, comillas, punto, punto, dólar, texto. Dólar texto sería. Y de categoría, no, y de categoría es dólar categoría. Vale, y hasta aquí estaría bien. El where, pues el where tiene que ser sobre el campo con entrada. Hasta aquí iría bien. Y aquí tendríamos que añadir el punto dólar code entrada. ¿Y de dónde saco yo el dólar code entrada? El code entrada, el código de la entrada. Pues aquí es donde nos hemos colado, entre comillas. Nos hemos colado, entre comillas. Porque este apartado no lo tenemos. En insertar y en insertar, volver a cargar. En insertar partimos de cero, pero en modificar y en eliminar tenemos que ver un listado con las entradas que hay y que ponga un enlace a modificar o eliminar. Una especie de Excel que mostrase modificar, eliminar. Este sería un panel de control un poco general. Luego podríamos mostrar otro más particular cuando vamos a modificar o eliminar entrada, en el que mostrase el título de la entrada y el enlace a modificar y el enlace a eliminar. Título de la entrada, enlace a modificar, enlace a eliminar, y que cargase luego el modificar entrada que estamos modificando ahora nosotros. Entonces vamos a insertar entrada y volvemos a partir de la misma base. Aquí ponemos listado de entradas. Vale, editamos, listado de entradas. Todo lo que teníamos aquí arriba, pues todo esto lo borramos hasta aquí. Vale. Y luego vamos al formulario donde tenemos insertar entrada, que ponga listado entradas. El formulario ahora lo dejamos comentado todo. Dejamos todo el formulario comentado. Hasta donde termina el formulario. Lo dejamos todo bien comentado. A ver, ¿cómo se cierra un comentario en PHP? A ver, todo lo tenemos que ver bien. Hasta aquí PHP. El comentario de HTML tiene que ir hasta aquí. Vale. Entonces a partir de aquí podemos seguir modificando. Tenemos que hacer una consulta, control C, control V. Antes de la consulta llamamos a la tabla. Antes de la consulta creamos una tabla. Vale. Y luego va a haber un bucle con filas. TR, control C, control V, que va a haber una columna para el título de la entrada, otra columna para el enlace de modificar y otra columna con el enlace a eliminar.
Aquí pondrá eliminar entrada. Eliminar, yo creo que lo tendríamos que poner lo último. Y antes de eliminar ponemos modificar entrada. Modificar entrada. Ahora tenemos que currarnos la consulta donde pone $SQL categoría, que ponga $SQL entrada, que recupere el título de la entrada, que ponga from la tabla entradas, vale, tenemos el result, $SQL entrada, aquí $fila, $result, y aquí vamos a tener que ir concatenando el $fila de título, guardamos y hasta aquí irá bien. Luego cerramos la tabla, guardamos y ¿qué? Pues ahora tenemos que ir a panel de control y llamar en modificar y eliminar entrada, llamamos a listado entradas.php, control C, en eliminar también llamamos al listado, guardar, volvemos a cargar, le damos a modificar y llama al listado, a eliminar también llama al listado, modificar, y en listado entradas.php da error en el select en la línea 263 error, 263 error. Título from, a ver, igual me equivoco yo en la consulta. En el listado, estamos en el listado, en la línea 263, select título, from entradas, select, no, tenemos que seleccionar code entrada, y tenemos que seleccionar título, esos dos campos, from entradas. La tabla es entrada o entradas, y en entradas está el campo título, el code entrada. A ver, vamos a escoger la consulta que nos da error, vamos a SQL, control V, continuar, esto da error, a ver las comillas, continuar, y aquí está bien. Entonces esto yo ahora mismo diría que está bien. Probamos a ver lo que dice PHP. Atrás, panel de control, le vamos a modificar. Un expected select título from. Un expected título from. El listado no lo hemos guardado. Volver a cargar. Un expected. Igual es que hay alguna comilla de más. Ah, vale, es que lo he puesto el igual para darle valor a la variable $SQL entrada. ¿Esto está bien? Pues aquí tiene que haber una diferenciación. Aquí ponemos, aunque sea para que se vea bien de momento, ponemos una href, cerramos el A, control V, vale, guardar. Esto se ven caracteres extraños. Aquí yo incluso haría ahora UTF-8 en code. Vamos a ver cómo se ve así primero. Guardar, actualizar. Vale, así se ve bien, ¿Qué pasa? Que la última entrada, el último título es más largo. Y si en vez de ser una línea son dos líneas, pues
Ahora tenemos que buscar una función en PHP que sé que existe, función PHP, cortar textos, substr con una longitud, con un largo determinado, cortar un texto a un largo determinado. Hay una función aquí, get substring, substr, ¿ves? Aquí pasa la función substr, le pasa el texto, luego le pasa un 0 y luego le pasa el $length. Primero eliminamos la etiqueta HTML y luego cortamos el string. Vale. Lo de... Vale. Substr del texto 0, de la posición 0, la longitud tal. Me parece que eso es lo que hace la función. Le pasa el texto que quiere cortar, la posición inicial y la longitud. Entonces, aquí ponemos dólar título formateado, igual fila título, copiamos, lo ponemos bien. La longitud, ¿qué longitud le podemos dar? Pues una longitud de 26. Vale, guardamos y ahora aquí el nombre de la variable lo ponemos tal que aquí. El UTF-8 encode lo tendríamos que haber llevado antes aquí hasta aquí. Título formateado, esto iría hasta aquí, $título formateado. ¿Y cómo veo esto? Luego quería añadir pues puntos suspensivos y así yo lo vería bien, Volvemos a cargar. Hay un eco en la línea 267 que devuelve error. La línea... vale, es que aquí me cerrado el punto y coma. Guardar, volvemos a cargar. Vale, y ahora vemos pues que tienen todos más o menos la misma longitud y pone unos puntos suspensivos pues por si el título fuera más largo. En los dos primeros casos no es más largo, pero pone puntos suspensivos. Y en el tercer campo quieres empezar desde do y puntos suspensivos. Vale, esto yo lo veo más o menos bien. Igual yo aquí pondría unos espacios. No sé si me los cogerá, pero volver a cargar, no me los coge. Podemos ir a insertar categoría, al panel de control. En insertar categoría habíamos añadido antes unos espacios. En insertar categoría copiamos tres espacios, vamos a modificar al listado, vamos al listado y aquí añadimos unos espacios. Guardar, vamos a cargar. En modificar entrada también, tres espacios y aquí otros tres espacios. Guardar, actualizar. Vale, nos queda todo un poquito más limpio. Aquí abajo del todo, pues para que esto quede más o menos curioso, añadimos 2, 3, 4, añadimos unos cuantos saltos de línea. Estamos donde queríamos estar.
Volvemos a cargar. Control C. Antes del pie, yo lo que este UL que hace aquí. Aquí hay un cierre de un UL que yo este UL en principio no lo he abierto. Guardamos, añadimos saltos de línea, guardar, volver a cargar. Vamos a añadir más saltos de línea, guardar, volver a cargar. Y esto está bien. Yo le doy el visto bueno. Le doy el visto bueno. Vale, entonces ahora pasamos a modificar entrada. Que modificar entrada ya lo teníamos más o menos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que modificar? Pues tenemos que modificar el enlace a modificar entrada. Para acceder. Buscamos el elemento de la tabla, modificar entrada, está aquí, AHR, llamamos a modificar entrada.php y le enviamos $p igual, p igual, es el campo 0, comillas, punto, $fila, el campo 0, vale. En este enlace, entonces luego en modificar entrada, aquí tenemos que hacer un $co de entrada igual a $get de p, punto y coma. Aquí esto lo tendríamos que hacer en el else de haber iniciado sesión. Si has iniciado sesión y has llegado hasta esta web, bueno, aquí tendríamos que hacer otro if. Si $getP, si esto sería un else if, si no está vacío, $getDP, pues entonces, si no está vacío, que guarde el $co de entrada. En caso de que esté vacío, te redirijo directamente al index para que tengas que hacer lo que tengas que hacer. El else llega hasta aquí, aquí cerramos, esto llega hasta aquí, esto llega hasta aquí. Esto yo más o menos lo veo bien. Sí. Aquí cerramos el if. Entonces esto lo veo muy bien. Modificar entrada, guay. ¿Qué es lo que faltaría? Pues aquí ahora tenemos ya el código de entrada. En modificar entrada. Y nosotros lo que hacemos en modificar entrada es mostrar un formulario. Modificar entrada, sí, esto lo estábamos haciendo abajo. Aquí teníamos en el update el code de entrada y ya lo tenemos recuperado. Vale, tenemos el SQL entrada, el result entrada. Lanzamos el query y actualizamos. Y entonces todo lo demás sobra. Vale, hasta aquí bien. Esto lo guardo y después de actualizar lanzamos el datos insertados. Vale, hasta aquí yo lo veo bien.
aquí yo lo veo bien. ¿Qué es lo que me habré dejado? Pues claro, uno se pone a actualizar un formulario y dices, pues por lo menos que se vea lo que había antes, por lo menos que se vea lo que había antes. Vamos a verificar que el enlace a modificar entrada se ve bien, porque he modificado un montonazo de cosas y no... En la línea 10, modificar entrada, en la línea 10. Línea 10. ¿Qué es lo que me dice? Un expected. Esto directamente podría aquí, else, abrir llave. Y cerramos ya. Guardamos, actualizamos. Error en la línea 10. Sintaxis error, un expected, abre llave. Un expected, abre llave. El if, el else, y dentro del else añadimos un if. Que va de aquí a aquí, de aquí a aquí, un tab, hasta aquí. Guardamos, volvemos a actualizar. Error en la línea 11. Si no está vacío, aquí igual, aquí me he dejado un paréntesis, guardar, volver acá. Vale, modificar entrada. Esto es lo que estábamos modificando. Nosotros hemos modificado lo de modificar, pero vale, nosotros tenemos que modificar la entrada 80. Nosotros estamos modificando la entrada 80. ¿Cuál es la entrada 80? Editar. Es esta. Pues nosotros queremos editar pues con el mismo, lo mismo que había antes. En el título que ponga Hola Mundo y en la categoría que pertenezca a la categoría de que va. Actualizamos. Error usuario contraseña incorrecto. Entonces se va por el error igual así. $P. ¿Aquí qué he hecho? Listado. Ah, claro, aquí tenemos el problema. Vale. ¿Qué pasa? Que me entra la segunda vez que me entra al formulario y me dice, oye tío, que me has entrado sin $P. Me has entrado sin $P. Entonces aquí como enviamos por parámetro, aquí podemos hacer un OR, que pregunte si recibimos OR. Claro, esto... Vale, a ver, ¿esto cómo lo haríamos? Esto lo tendríamos que preguntar en el... Lo tendríamos que preguntar en el else, if, si no está vacío, $post de $título, aquí sería si está vacío, entonces sí que estaremos en el caso de error. Si no, pues que continúe, que continúe. Si está vacío, vale, esto sí que lo veo bien. Entonces vamos al index desde el principio, acceder, nombre de usuario, contraseña, accedemos, modificar entrada. Me va al listado y yo quiero modificar la entrada de Hola Mundo. Le damos a modificar, copiamos el título, copiamos el texto y cambiamos la categoría a actualidad.
Le vamos a modificar. Error, contraseña incorrecta. A ver. Si no está vacío $empty, $_get. Aquí se tendría que ir. A ver, aquí vamos a hacer unos ecos. Eco 1. Esto lo voy a dejar comentado. Eco 1. Aquí ponemos un eco 2. Eco 2. Y aquí ponemos un eco 3. Y aquí ponemos un eco 4. Eco 4. Guardamos. Nos volvemos a loguear. Acceder. Modificar. Modificar. Bla bla bla. Modificar. Estoy en el caso 1. Estoy en el caso 1. El caso 1 es aquí. Se va por el. Se va. Llega hasta aquí. Llega hasta aquí. ¿Y qué pasa? Llega. A ver. ¿He actualizado alguna entrada? No he llegado a actualizar ninguna entrada. Porque da error. Me da error. Y me muestra el eco del 1. Entonces se va por el else. ¿Te has logueado? No lo has logueado, distinto de sí. Entonces estás logueado, ¿vale? Llegas hasta aquí. Y es que luego me muestra un 3 y un 4. Luego me muestra un 3 y un 4. Entonces estoy en este caso. ¿Hay un campo título en el post? En el formulario, en el acción, hay un post. Hay un título. Que envió en el formulario. En el acción del formulario a modificar entrada. Entonces estoy en el caso acción SQL entrada, me muestra el 1, luego me muestra el 3 y luego me muestra el 4. Entonces antes se iba por el si está vacío. Esto entonces tendría que ser si no está vacío. Esto tendría que ser el caso contrario. Guardar. No sé por qué, pero tiene que ser el caso contrario. Actualizar. Ahora me muestra el 1 y el 4. Me muestra el 1 y el 4. El 1 se va por el else porque definir variable de título. Definir variable de título. Definir variable de título. $_post. Ah, vale, es que esto no es comillas, comillas. Esto es comillas, comillas. Y esto sí que tiene que ser empty. Y los ecos los quito. Quito los ecos. Dejo el header. Vale, guardamos. Actualizamos. Va a ser un churro de actualización. Cancelar. Atrás. Vamos a actualizar bien. Vamos a actualizar bien. Volvemos al panel de control. Volvemos a cargar. Hola mundo. Modificar. Le damos a editar. Copiamos el título. El título. Copiamos el texto de la entrada. Y la categoría actualidad. Modificar. Datos insertados correctamente en la base de datos. Definir variable codentrada en la línea 42. Línea 42, error. Definir variable codentrada.
título, fecha de entrada, hoy. Aquí tendríamos que jugar con los acentos para que lo añadiera bien. Vamos a ver cómo lo he añadido en phpMyAdmin. Vamos a entradas. ¿Hemos cambiado la categoría? No hemos cambiado la categoría. En la línea 42, error. Define variable con categoría. Aquí faltan acentos. Acento aquí. Esto es un texto. Esto es un texto. Esto es un texto también. Podemos poner que es un texto. El code de entrada, pues también es un texto. Vale, hasta aquí yo ahora sí que lo veo bien. Atrás. Modificar. Error en la línea 42. Define variable code de entrada. Code de entrada. ¿Cómo que está sin definir? Ah, vale, ¿por qué está sin definir? Pues porque nosotros por lo menos dólar barra baja post, dólar barra baja code de entrada. Nosotros por lo menos para hacer esta actualización, por lo menos, que luego lo modificaremos y lo dejaremos todo bien, vamos al formulario y vamos a crear un input type hidden, delante del título que ponga input type hidden name igual a code de entrada y value igual a un eco dólar code de entrada, que es el que hemos recibido la primera vez, por parámetro. La segunda vez lo recibimos por post y lo guardamos. La segunda vez lo recibimos por el método post y lo guardamos. Vale. Hasta aquí esto yo lo vería bien. ¿Qué pasa? Que esto lo tendría que hacer en el else. Porque sí, lo tendría que hacer en el else. Guardar. Entonces, a ver, index, acceder, usuario y contraseña. Le damos a acceder. Le vamos a modificar. ¿Qué modificamos esta entrada? El hidden no me lo muestra. Me muestra el hidden. Si yo le he puesto un campo hidden que es oculto. Hidden. Igual es con una L. Guardar. Volvemos a cargar. Vale. Título. Copiamos y pegamos. Editar. Hola mundo. Copiar. Pegar. El siguiente campo también lo copiamos, lo pegamos. Queremos actualizar todos los campos, pero solo queremos actualizar el desplegable de la categoría. Actualizar. Datos insertados correctamente. A ver, antes ponía la categoría 2 y ahora pone la categoría 5. Vale. Entonces, aquí tenemos que hacer una corrección, pues porque en vez de datos insertados correctamente, le tenemos que decir que hemos datos actualizados correctamente en la base de datos. Vale, hasta aquí bien.
bien, pero entre comillas. Porque lo suyo sería que esto que hemos hecho, esta guarrería que hemos hecho de copiar y pegar del phpMyAdmin, que me lo pusiera por defecto aquí, aquí y aquí. Entonces, a eso es a lo que vamos ahora. A eso es a lo que vamos ahora. Entonces, tenemos que copiar una consulta de selección. Tenemos que copiar una consulta de selección y adaptarla a esto que estamos haciendo. En el listado hemos añadido una consulta, pues la copiamos esta consulta, vamos a modificar entrada, en modificar entrada damos un PHP, cerramos un PHP, $SQL entrada, esto lo guardamos, select code entrada, coma, título entrada, aquí sería un select asterisco, from entradas, where code entrada igual, comillas, punto, dólar, no, igual a dólar code entrada, que es el que recibimos por el método get. Vale. Result, code entrada, result, dólar fila. Entonces en dólar fila tenemos el único registro que hemos consultado a la base de datos. Ese registro pues ahora aquí lo tenemos que poner en el value. Aquí tenemos que hacer un eco de dólar fila. El campo título es el campo 1. Vale, cerramos PHP y hasta aquí este campo, hasta aquí este campo. Luego tenemos que hacer lo mismo en el test area, pero para el campo 0, 1, 2, 3, para el campo 3. Guardar. Vamos a verificar esto que está bien. Accedemos a modificar entrada. Acceder. Vamos a modificar el amundo, le damos a modificar. Vale, y aquí pues más o menos en el text area pues tendríamos que poner un encode UTF-8 encode 8 encode y en el aquí arriba también, y antes de actualizar también título, hoy, categoría, un date, ponemos un UTF-8. Esto me parece que antes en la otra consulta pusimos UTF-8 de code cuando accedíamos a base de datos. El título, estamos en modificar entrada, y el texto de la categoría cuando lo modifico yo, y de categoría con entrada. Y si busco el texto, dólar texto, el texto no lo... A ver, aquí dijimos, bueno,
Esto es str to upper, esto es str to upper. Esto lo puedo borrar. Guardar. Aquí hago lo que tengo que hacer. Guardo el texto. Aquí set título, fecha y de categoría. Texto entrada. Aquí me falta el campo texto entrada. Comillas, comillas, punto, punto. Texto entrada. Igual a comillas, cerrar comillas, dólar texto, punto, comillas, coma. Y de categoría. Vale, hasta aquí lo veo bien. Vale, entonces esto está, hasta aquí esto estaría bien, hasta aquí esto estaría bien. Dólar SQL entrada, lanzamos la consulta, dólar texto, dólar hoy. La consulta esta antes la hemos actualizado bien, pero esto quedaba regular. Volvemos a actualizar. El encode queda bien, el título lo hemos modificado antes y ahora se ve mal. Actualidad. Vale, ahora sí, ahora sí. El tema de los acentos, pues tendremos que tener cuidado con el tema de los acentos y nos falta ahora el categoría, el ID categoría. El ID categoría. En el formulario de abajo que coja por defecto el ID categoría. El ID categoría. ¿Cómo tenemos que hacer eso? El ID de categoría al actualizar una entrada. El ID de categoría al actualizar una entrada. Buscamos primero el formulario for. El formulario por el siguiente acción, siguiente, aquí modificar entrada, que coja por defecto el de la categoría, o sea que esta misma consulta que lanzamos aquí tenemos que recuperar primero antes de consultar todas, tenemos que hacer esta misma consulta. La lanzamos una vez, y queremos seleccionar el ID categoría. From categorías, where, code categoría igual a dólar fila de code categoría es el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Es el 5. Vale. Aquí lanzaríamos este campo. Y de categoría y no categoría. Guardamos. Y ahora guardamos en dólar y de categoría es igual a dólar fila de 0. Esto antes de mostrar los campos del select. Y ahora, cuando estamos mostrando en el while del select, tenemos que hacer una pregunta. Si dólar fila de 4, que es la categoría, igual a dólar y de categoría,
y aquí esto hacemos un else, copiamos, pegamos, va a valer lo mismo. En el caso de que sea igual, añadimos en el option el value selected. Me parece que es así. Vamos a, de nuevo, buscamos form, html, form, selected, selected, option selected attribute. Vale, selected. ¿Ves? Aquí quieren que este valor sea el seleccionado. Por defecto, la primera vez que se carga. Entonces, mientras $4, el campo 1, esto está mal. Vale, aquí está recorriendo el while y en el while preguntamos por el 1 y cargamos el option diferente si es igual al de la entrada que había antes. Vale, yo esto más o menos lo veo bien. Volvemos al index, le damos a acceder. JR55, acceder. A ver, le damos a modificar. ¿Y qué pasa? Que le damos a modificar y vamos a modificar la entrada 1 que tiene la categoría 5, que es actualidad, y nos da un warning en la línea 268 nos da un warning, nos da result 4. ¿Por qué? Pues porque solo hay un registro. Lanzamos la consulta. Esperaba un parámetro. SQL Canadá, result 4. Vamos a hacer un while, pero pues por vicio. Vamos a hacer un while, pero por vicio. Claro, es que yo aquí llamo de la fila 4, entonces esto antes igual estaba bien. De la fila 4. Guardar, volvemos a cargar. MySQL esperaba un parámetro. Vamos a dejarlo con el MySQL feature array. En teoría nosotros sabemos que nos va a recoger un registro. Estamos llamando a la tabla categoría y le enviamos, le decimos que seleccione la categoría de la entrada y solo hay una categoría. Entonces nosotros esa categoría la queremos guardar. Error en la línea 268. Categoría. A ver, vamos a ir poco a poco. Aquí el eco está igual. Guardar. Actualizamos. Vamos con esta consulta, la lanzamos. Control V, continuar. Esto da error. Y nos dice ID categoría es desconocida. Si vamos a categoría, se llama code categoría. Y nosotros aquí hemos puesto ID. Vale, guardar. Quitamos el eco, guardamos, actualizamos y me pone la categoría 5, que es actualidad. Que nosotros queríamos modificar uno que no era de actualidad. Bienvenida ya al lío. Pues nos pone categoría programación. Entonces por defecto bien. ¿Qué pasa? Que ahora queremos cambiar nosotros, en vez de programación, que ponga de qué va.
Le damos a modificar y aquí pone datos actualizados correctamente. Y vemos que se actualizan todos los campos, sí, pero luego aquí tenemos problemas con los acentos. Y en la base de datos queda esto hecho un churro cada vez que actualizamos. Si vamos a entradas, ¿ves? Pues en la base de datos también está hecho un churro con el tema de los acentos. A ver, en el update que hacemos, nosotros estamos mandando el texto sin el UTF encode. Entonces ponemos la función al texto, guardar, y vamos a actualizar otra entrada que en principio se vea bien. Modificar la de bienvenida al lío, no la hemos modificado hasta ahora, y de categoría. Y de categoría de la tabla de entradas. ¿De la tabla de entradas existe el ID de categoría? Y de categoría. Sí que existe. UTF-8 de code en texto. Y aquí falta un punto. Guardar. Vamos a cargar. Vale, esta ya hemos actualizado porque se ven más los acentos. Esta no la hemos modificado porque se ven bien los acentos. Entonces, modificamos en vez de programación a de qué va. Le vamos a modificar. Vale. Y ahora hemos corregido el tema de los acentos cuando actualizamos. Vale. Bien. Nos faltaría en el panel de control el eliminar. Pero el eliminar ya lo tenemos. Le damos a eliminar y aquí tenemos un listado con modificar y eliminar entrada. Eliminar, ¿quieres eliminar? Sí, pues tienes que darle otra vez a eliminar. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues en el listado mismo, cuando hacemos clic aquí, que elimine la entrada con el código de la entrada. Y en la nube de etiquetas también. Serían esas dos consultas. Entonces, a ver, vamos a eliminar una etiqueta. Esta etiqueta. Vamos al SQL. Vamos a eliminar la etiqueta clásico. Delete, etiqueta. ¿Qué código tiene la etiqueta clásico? La etiqueta clásico es la 33. Vamos a SQL, le damos a delete y vamos a eliminar la etiqueta clásico. Where code etiqueta igual a 33. Le damos a continuar. ¿Realmente quieres ejecutar? Sí. Vale. Una fila eliminada. ¿Que vamos a etiquetas? Pues ya no está la etiqueta clásico. Pues esto lo tenemos que hacer en listado. En la parte de arriba. Aquí tenemos que cambiar la consulta que llame a listado entradas.php y le enviamos por parámetro p igual $, $codeentrada. Se llamaba codeentrada, se llama $fila de cero.
Vale. Aquí cerramos la coma, guardamos. Y hasta aquí, bien. Eliminar entrada. Hacemos clic en eliminar entrada del listado. Hacemos clic en eliminar la entrada del listado y llegamos aquí arriba. Aquí ahora tenemos un ejemplo de delete. Teníamos un ejemplo de delete. Vamos atrás. Delete. Copiamos. Aquí $SQL delete igual punto y coma. Aquí preguntamos si no está vacío $empty p $empty post comillas el valor de la variable get, del campo p, si no tiene nada, si no está vacío, $get de p, si no está vacío, entonces borramos porque ha llamado a este campo con una entrada. Delete from etiquetas where code entrada igual punto $entrada $p. Vale. Y ahora tenemos que lanzar un query. Aquí está. En este caso lanzamos un query de delete. Y esto mismo que hemos hecho con el delete de etiquetas, lo tenemos que repetir para el delete de entradas. Delete de etiquetas. Y vamos a borrar también las entradas. Borramos la entrada y las etiquetas de ese. Sí, porque si no luego vamos a buscar y irá a buscar entradas por unas etiquetas que no existen. Entonces borramos las etiquetas y borramos las entradas. Delete de entradas. En este caso nosotros ahora puede haber varias entradas, varias etiquetas por entrada, pero solo hay una entrada con el valor de $p. Guardamos. Yo esto ahora lo veo bien. ¿Qué es lo que haría yo? Pues yo ahora me curaría aquí, la línea 11 error. Nos falta cerrar un paréntesis, volvemos a cargar. ¿Y qué es lo que faltaría? Pues faltaría el deslogueo. Veo que nos hemos dejado el deslogueo. Sobre todo en el listado veo que nos hemos dejado el deslogueo. Archivo a abrir. Panel de control, estaría en el index. Buscar deslogueo. Aquí está. Esto lo teníamos ya de antes. En el index no, pues estaría en el panel de control. El desloguearse. Este enlace está bien tenerlo. Lo llevamos al panel de control usuario.
panel de control de usuario, seguimos buscando, panel de control, aquí ponemos un enlace con una X que ponga desloguearse, vuelve a cargar, desloguearse, accedemos, usuario, contraseña. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a eliminar. Eliminar. No vamos a eliminar. No vamos a eliminar. Vamos a insertar una entrada. Entrada. Bla bla bla, bla bla bla. Categoría. Imagen sin imagen. Que ponga otra vez la etiqueta clásico. Clásico. Clásico, sí, clásico. Vamos a insertar datos insertados correctamente. Vamos a entradas. Está la 83 que pone bla bla bla, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la entrada 83? Pues aquí hemos visto que ahora me he dejado yo, después de lanzar los deletes, me he dejado el eco de datos insertados correctamente, en este caso datos eliminados correctamente en la base de datos. Guardar. Vale, esto lo vería bien, y aquí ahora nos apuntamos, nuevo documento de texto. Vamos a borrar la entrada 83 que tiene ese título, entrada, y si vamos a etiquetas, vamos a borrar la etiqueta de la entrada 83. Etiqueta, vale. Eso está ahora, vale, está ahora, sí. Aquí también tendría que estar el enlace a desloguearse, pero bueno, eso ya son terminadas. JRoibas 55, contraseña, acceder, le damos a eliminar. Queremos eliminar esta última, eliminar entrada. Vale, está mal el enlace. Listado entradas. Modificar entrada, llama listado entradas P. Aquí he puesto una comilla y esto me parece que es todo seguido. Guardar. Le doy a eliminar, actualizo. Atrás, actualizar, eliminar. Esto ahora aquí se ha descorrigido algo. href. Y aquí cierra la comilla del listado. Guardar. Volver a cargar. Le doy a eliminar entrada. Un definite variable 1316. La línea 1316, error. Línea 13. Un definite variable. Variable P. Vale. Pues aquí tengo que hacer $P igual a lo que recibo por el método nube. Así sí que lo vería bien. Vuelvo al index, acceder, usuario, contraseña, acceder, eliminar entrada. ¿Qué entrada quiero eliminar? Esta. Datos eliminados correctamente. Y se vuelve a cargar y esa entrada no aparece. Verificamos estos datos, verificamos estos datos que acabamos de eliminar. Entonces,
En la tabla de etiquetas hemos eliminado la etiqueta 34, que era clásico. Correcto. Y si vamos a la tabla de entradas, hemos eliminado la entrada 83, que era la última que hemos añadido. Correcto. Vale, entonces hemos seguido el guión hasta aquí. Hemos seguido el guión hasta aquí. Y el próximo día más. Espero que os haya gustado la sección de programación web, programando un blog, en el canal de J. Ruibas. Un saludo, like, favoritos y hasta más ver.